Stand clear of the closing doors, please. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Están en la universidad? La mayoría. Sí. Ah, qué bueno, que cuidarse. Y a Porcino ya vinieron. Algunos grupos sí, como es por rotación. Ah, Sí, ingeniero. hoy vinieron y ayer. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Déjeme entrar. Ah, ayer y hoy. Es que como ustedes nunca activan las cámaras ahí, no se conocen por eso. Y dormidos. ¿Ah? No se conocen ya en vivo acá. Ahí le vamos a hablar, Inge, cuando lo miremos. Bueno, vamos a empezar entonces, porque ¿quién ganó? ¿Chelsea o Madrid? El Chelsea, es que el Chelsea va a Chelsea. ganar siempre, ingeniero. El Madrid ni las manos metió. Estos madridistas caminan equivocados de la vida. Ah, Quiera. no, Se imagina. Permiso para hablar, ingeniero. Necesito trapeador. ¿Se imaginan que el Madrid ahorita ni metió las manos? Va peor es que Barcelona con ese 8-1 que le metió el Bayern. Peor es Barcelona cuando con ese 6-1 que le metió el París también va. Pero tengo trapeador para trapear el piso. No nos equivoquemos. ¿Y Aldo de qué hablas? Y él también estuvo llorando. Está dolido. No, gente enojada ahí. Sí estoy dolido porque quedaron afuera, pero no por humillada. Está llorando. Cállate, Coco, si vos sos otra también. Ay, la 14 decía. Bueno, pero aquí no es bien. Esta es la clase de Porcino. Así que por favor, ya olvidemos dos partidos. Vamos a olvidarnos de esa pena o de esa alegría para los que son anti-madrilistas, ¿no? Bueno, la vez pasada terminamos hablando sobre partos y el día de hoy vamos a hablar sobre los lechones. Al final voy a asignar una tarea, ya la tarea del plan de inversión para que vayan trabajando. Y en la plataforma hay otra tareita que también tienen que hacerla. Una tareita de esas que les dejo de media página. Bueno, vamos a hablar sobre lechones entonces. Miren, en una maternidad hay que tener el doble cuidado de atender tanto la hembra como los lechones, y hay una cantidad de actividades que hacer que es increíble. Entonces, en esta área se necesita gente que sea dedicada, comprometida, que tenga buena actitud y que tenga paciencia con los animales, ¿verdad? Porque no cualquiera puede trabajar con animales. Hay gente que como un animal no se comporte de la manera que quiera, inmediatamente lo maltrata. Entonces, esa situación no puede ser y no puede trabajar con este tipo de animales, ¿verdad? Entonces hay que tenerles paciencia. Bueno, aquí en esta imagen vemos que está un cerdito a punto de
salir. Y que podemos ver la vulva dilatada, podemos ver aquí meconio, que son las heces del cerdito. Y este cerdo, pues, posiblemente venga con la parte anterior, es decir, con la parte posterior, es decir, con las patas traseras. Aquí ya ha nacido, si ustedes se fijan, nació con placenta, que desde luego el partero debe estar atento ahí para ponerle atención a este cerdito. En este caso, si ustedes pueden apreciarlo, todavía está el cordón umbilical adherido al útero. Entonces, en este caso hay que intervenir rápidamente para ayudarle a reventar el cordón umbilical con nuestra mano. ¿Por qué? Por el tema de las hernias. No debemos permitir que el cerdito se esfuerce mucho y tironee demasiado, con mucha fuerza el cordón. Al final va a reventar el cordón, pero puede crear debilidad aquí en la parte umbilical y en el futuro se puede crear una hernia umbilical por esa razón. Otra cosa, aquí podemos ver más meconios, ¿verdad? Aquí vemos bastante, hasta en las orejas, si se fijan, tiene. Y este cerdito lo más seguro es que venía enredado en esta placenta. Y también ahí hay que estar atento para retirarle esa placenta. Una vez que el cerdo ha nacido, lo primero que va a hacer es buscar amamantarse. Pueden ver aquí el cerdito, cómo tiene limpita toda esta área de acá. Porque por instinto lo que hacen es buscar amamantarse. Desde que nace hasta que toma su primer tetada satisfactoria, podrían pasar 40 minutos. Y lógicamente una de las funciones del partero será reducir lo más que se pueda ese tiempo. ¿Por qué? Por el calostro, ¿verdad? La inmunidad de los animales, de estos cerdos, se pasa en estos primeros días a través del calostro. Pero desde el momento del parto hay una como degeneración del calostro que se va convirtiendo en leche, ya las inmunoglobulinas van desapareciendo. Por lo tanto, el cerdo que nace primero tiene ventaja sobre el cerdo que nace al final, porque tiene la facilidad de poder consumir calostro de mejor calidad. Si hablamos de 2 a 3 horas no hay diferencia, ¿verdad? Pero si un parto se prolonga, digamos, 12 horas, que se da el caso, entonces en ese caso esos cerditos que nacen por último tienen cierta desventaja. Entonces, desde que nace hay el calostro se va convirtiendo en leche, aproximadamente a las 30 horas ya no es calostro, sino que es leche. Y por otro lado, el cerdito, su sistema digestivo va cerrando los filamentos a tal grado que después de 24 horas aproximadamente de nacido, este cerdo ya no podrá absorber las moléculas complejas de lo que son las inmunoglobulinas. Entonces, por eso es importante eso que les digo de reducir la mayor cantidad de tiempo posible el hecho de que un cerdito se pueda amamantar después de que nace. Es sumamente importante. Acá en esta escena lo que podemos ver es un parto que no ha sido atendido. Ustedes se fijan, los cerditos están incluso por acá enredados en el piso. Por acá tenemos otro enredados a ver en qué, o todavía metido en el útero. Entonces, trabado, miren, en medio de las patas de las cerdas. Entonces no es justo que después de casi 4 meses de gestación no vayamos a descuidar el día del parto, ¿verdad? Entonces eso no es conveniente. Acá tenemos otra escena macabra, si se fijan. Tenemos aquí un cerdito muerto. Tenemos sucia, completamente sucia la cuadra. Hay excrementos de la cerda.
Y tenemos los cerdos también sucios, buscando amamantarse, los más fuertes, los que nacieron primero ya están amamantándose, pero podemos ver que están sucios, no han sido limpiados, y este cerdito a lo mejor murió, seguramente porque no se le despejó el área de la trompa o del hocico, como se recomienda. Además, hay que secar el cuerpo del cerdo completamente. ¿Por qué? Porque el cerdo, la energía que tiene no la puede movilizar, es decir, nace con 2% de grasa, pero esta grasa no se puede doblar y convertir en energía, sino que es grasa estructural. Entonces, la primer fuente de energía de un cerdo es el mismo calostro. Entonces, ese calostro que se está amamantando, esa energía la desperdicia en poder secar, porque como nadie lo secó, tiene que gastar esa energía que ha consumido en secarse. Entonces, siempre es importante secar el cuerpo de los cerditos. Este cerdo igual no está ni siquiera mosqueado. Podemos ver que el cordón umbilical está fresco. Y este cerdo lo que sucedió es que murió aplastado. La mortalidad durante el periodo de lactación es, digamos, importante porque hay unos rangos, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos soñar con 0% de mortalidad. Eso es imposible en una granja mediana o grande. Siempre va a haber mortalidad, pero podemos optar a una mortalidad, por ejemplo, de un 6%. De un 6% de mortalidad durante el periodo de lactancia. Cuando hacíamos los ejercicios allá, más o menos andábamos en 8, 10, 12, ¿verdad? Que son valores normales. 6% digamos que es el ideal. Entonces, del nacimiento al tercer día, en esta etapa se da el 65% de las muertes. Ojo, no es que muere el 65% de los lechones, claro que no, sino que de los animales que mueren, el 65% mueren del día 1 al día 3, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, causas no infecciosas, podemos decir que, por ejemplo, por enfriamiento podría ser, problemas de adaptación, que el cerdo es muy pequeño, ¿verdad? En relación a los compañeros, nació con un peso inicial bastante bajo, que no le permitió crecer. Entonces aquí hay una cuestión importante cuando decimos causas no infecciosas. Hay un tema importante aquí en el que estamos diciendo que debemos evitar el enfriamiento. Ya les mencioné que el cerdo es incapaz de movilizar su grasa para regular su temperatura. Entonces, lo que hay que hacer es poner calentadores. Hay que poner calentadores. El cerdo necesita pues más o menos unos 32 grados centígrados, 32 grados más o menos, para poder estar en una zona de confort y responder mejor, ¿verdad? Ante un ambiente, por ejemplo, que sea fresco. La hembra generalmente busca la madrugada para parir y supongamos que está a 25 grados centígrados en la madrugada, entonces los cerditos recuerden que nacen del útero, salen de 39 grados, que es el cuerpo de la hembra, salen de 39 grados, que es el cuerpo de la hembra, a nuestro ambiente, que más o menos son 25 grados, entonces hay una tremenda diferencia. Entonces eso también provoca enfriamiento. Hay que tener las lámparas listas ahí. Ya las causas infecciosas, como por ejemplo diarreas, presencia de bacterias u otras, pues eso ya se da posteriormente, después del tercer día. El primer día es aplastamiento, porque el aplastamiento es
algo que va a ser difícil de evitar. Recuerden que la cerda tiene que amamantar a sus cerdos echada, tiene que echarse completamente de lado y exponer las dos líneas mamarias para que ellos puedan amamantarse. Entonces, estarse echando y estarse parando en ese ejercicio, y si los cerditos todavía están recién nacidos de 1 a 3 días, pues fácilmente va a poder ella echarse y aplastar a un cerdo. Entonces, la mortalidad por aplastamiento es bastante común. ¿Sí, digan? Es recomendable retirarle los lechones a la cerda en esta etapa para que no reducir las muertes por aplastamiento. Retirarse, lo dice. Sí, apartarlo. No, no es recomendable porque sería una práctica que sería, bueno, imagínense, los lechones se amamantan cada 2 horas. Estamos hablando que 12 veces al día tendría que estárselo retirando. Porque no es que, por ejemplo, si la cerda produce 6 litros diarios, digamos, de leche, y usted los pone 2 veces al día, los cerdos van a ser incapaces de amamantarse, ¿cómo se llama? Simplemente en 2 tiempos al día. El estómago es pequeñito, ustedes alimentan con mucha frecuencia y poca cantidad. Entonces, aquí, más bien, ustedes que están ahorita en la universidad, hay unas jaulas, porque eso ha sido un tema de discusión en cerdos, ¿no? El aplastamiento. Pero se ha inventado un tubo que se llama salvalechones, que ese tubo ha ayudado bastante con la parte del aplastamiento. Y ese tubo simplemente lo que permite es que la cerda se deje caer sobre su línea mamaria y luego que está caída acostarse de lado, ¿verdad? Porque si esos tubos le impiden a la cerda acostarse del lado de un solo. Entonces la única manera de que esta cerda se puede echar es bajarse, sentarse sobre su línea mamaria y después echarse a los lados. Entonces eso permite que los cerditos puedan librarse, ¿verdad? Porque cuando un cerdo está chiquito, del día 1 al día 3, le falta agilidad bastante. Pero sí, apartarlo no es recomendable debido a eso. Imagínense, alguien debería estar hasta en la madrugada, ¿verdad? Poniéndoselos y quitándoselos. Y de practicar eso, pues el efecto sería sobre el peso al destete. Seguramente el peso al destete sería bajo. Y eso recuerden que tampoco lo queremos. Además, el día de nacidos, ese día necesitamos que los cerdos estén mamando la mayor cantidad de calostro posible. Entonces, hay que jugársela ahí, ¿verdad? Hay que estar atento. Vamos a ver. Bueno, acá dice que hacemos una comparación en este cuadro sobre la mortalidad neonatal, o sea, después de nacidos. Y la especie porcina es la que tiene la mortalidad más alta. Miren, de 6 a 18% podríamos considerarlo normal. El 10% es la media y un 6% es lo soñado. Esto es lo que les decía yo. Esto es en el periodo de lactación, periodo de lactación. En humanos es 2%, en vacunos 4% y en ovinos 5%. Entonces en cerditos es más alta la mortalidad e influye mucho eso que les mencioné del aplastamiento sobre todo y de la problemas de adaptación al ambiente. Estos datos que tengo aquí son los datos de 2016, cuando trabajábamos nosotros en las cunas viejas. Ahorita tenemos unas cunas de maternidad que son modernas, que tenemos, como les digo, esas jaulas con este diseño salvalechones, pero antes no, antes las cunas de maternidad que teníamos son en pisos de concreto
y las jaulas que teníamos eran jaulas sumamente sencillas. Entonces, si la mortalidad andaba como en 14% en aquel tiempo, ¿verdad? 14% era la mortalidad, andábamos en unos rangos ahí no catastróficos, pero no eran tan buenos. Y la mortalidad, miren, era de 39% por el tema del aplastamiento. 39% de los cerdos que morían por aplastamiento y el resto por debilidad. También aquí influye el hecho de que eran pisos de concreto y estos pisos de concreto de igual manera afectan la humedad, en la madrugada, lo helado del piso, todo eso afecta. Entonces los cerdos al final pues mueren, ¿verdad? Ahora estos valores han bajado. Darle acerrín al suelo cuando los lechones están tan pequeños. Sí, mire, ¿cómo se llama? La cama es recomendable utilizarla. De hecho, en pisos de concreto es sumamente importante. Ahora, usted mencionó acerrín, ¿verdad? El acerrín depende, o sea, mire, la mejor cama que hay es la viruta de madera. La viruta, producto del cepillado de la madera de pino. Ojo, de pino. Ya las maderas de color como caoba, cedro, laurel, todo eso, no es recomendable más bien porque tiran un polvillo, que ese polvillo va a enfermar a los lechones. En el caso del pino, recuerden que tiene una resina, que esta resina no permite que se libere polvo. Entonces, definitivamente, esta es la mejor cama que hay, la viruta de madera de pino. Y sí es recomendable. Otro aspecto, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? El cuidador debe ser una persona diligente, con una actitud positiva y con una buena personalidad. Miren, la maternidad porcina es delicado, o sea, hay un montón de detallitos que hay que estar pendientes y hay personas que son de blanco y negro, ¿verdad? Que no andan viendo detalles y no que es o no es, pero en maternidad se necesitan personas que sean detallistas, porque de esa manera vamos a poder evitar que problemas crezcan a mayores. En granjas, por ejemplo, en Estados Unidos, México, en Brasil, en España, prefieren a las mujeres que estén manejando las maternidades, porque han encontrado que la mujer es más detallista, o sea, le presta más atención a los detalles que el varón. Entonces, han tenido mayor éxito con las mujeres manejando las maternidades. Acá, por ejemplo, podemos ver cerditos que están buscando calor. Podemos ver cómo se agrupan en el cuerpo de la cerda. El enfriamiento, como les dije anteriormente, debe evitarse. Hay varias maneras, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común es utilizar esas lámparas con las que calientan el pollo, que fríen o que hornan en esas cajitas de vidrio y le ponen una lámpara ahí. Entonces, esa lámpara irradia calor y es una buena opción para calentar lechones. Si nos vamos ya a algo más moderno, hay un tapete térmico, que es un tapete que se pone sobre el piso. Y este tapete lleva por dentro algunas resistencias que irradian calor. Entonces el cerdito busca echarse justamente así como está echado en esta imagen sobre el cuerpo de la cerda, porque irradia calor. Además, entre ellos se dan calor. Aquí en Honduras, creo que comercialmente no se encuentra, eso hay que pedirlo a otros países. Y en lugares, digamos, donde no hay electricidad, entonces ahí se puede utilizar otras técnicas.
Por ejemplo, podemos utilizar una caja de madera. Una caja de madera con un pequeño orificio. Y por este orificio podrían entrar los lechones para darse calor al interior de esa caja de madera y crear un ambiente cálido diferente al que está en el exterior. Entonces eso igual se puede utilizar. Además de las lámparas con gas. También se pueden utilizar lámparas con gas. El enfriamiento de los pisos de concreto y el uso de camas, que es lo que estábamos hablando. Puede utilizar cama de zacate, de casulla de arroz, de acerrín o de viruta. Cuando hablamos de acerrín o viruta es de pino. Lo mejor es usar la viruta de madera, como les dije. Entonces, los cerditos, no sé si se han fijado, pero los cerditos, todos los cerdos tienen, vamos a ver aquí, bueno, este cerdito era recién nacido, pero los cerdos en esta parte aquí de los nudillos, la mayoría no tienen, tienen callos aquí. Tienen callos. ¿Por qué? Porque cuando se amamantaron, se apoyan en estos nudillos para poder llegar a la ubre y amamantarse. Entonces el roce continuo, ¿verdad? Con el piso, provoca que se creen ahí unas laceraciones y que el cerdo pues tenga ahí ciertas heriditas por las cuales pueden entrar bacterias, ¿verdad? Pueden entrar bacterias y alojarse en las articulaciones. Ese problema es común en lechones y se llama poliartritis neonatal. Vamos a ver articulación inflamada y desde luego hay dolor y reduce la movilidad del cerdito, por lo tanto reduce el consumo de alimento o de leche y ese cerdo termina muriendo. Entonces, con la cama, ¿qué se pretende? Evitar que se lastime demasiado acá, con ese roce que tiene entre el piso y entre el piso y el codito. Entonces, los camas es importante. En pisos elevados hay que evitar las corrientes de aire, pasan por debajo y también por encima, porque eso también puede provocar un enfriamiento. Entonces, hay que poner las jaulas de tal manera que no queden orientadas en el sentido de las corrientes de aire, sino que queden montadas de tal manera que queden atravesadas para que el aire no pueda pasar por bajo y enfriar a los cerdos. La termorregulación en ese momento, ahí en esa cuadrita de maternidad, una cuadra pequeña que mide unos 60 por 240, tienen que haber dos ambientes, porque en el caso de la cerda también la termorregulación es deficiente, entonces ella necesita temperaturas de 25 grados o 20 grados para estar en su zona de confort y los cerditos en 32 grados. Entonces en esa pequeña área deben haber esos dos ambientes. Por lo tanto, el área donde está, en la zona de calor, debe estar en la zona que no afecte mucho la cerda. Entonces, el calostro, como les decía, es la principal fuente de energía. Ese es el primer sorbo que los animalitos van a consumir y que van a utilizar para regular su temperatura. Entonces, a veces, si una cerda muere, ¿verdad? Desafortunadamente, muere el día del parto y no existe la posibilidad de poder adaptarlos a otra cerda o que otra cerda los amamante, entonces ahí nos vemos en una dificultad. ¿Cómo creen que se haría en este caso? ¿Cómo harían ustedes en ese caso? Se murió la cerda el día del parto y no existe la posibilidad de una madre nodriza.
Darles Pepe. Darles Pepe, ¿no? Pues en algunos casos lo que utilizan es huevo y le echan leche, parece, y les dan como para eso. Miren, aquí se trata de salvar la vida de los lechones. Desde luego, no vamos a obtener el rendimiento deseado como si tuviera la madre, pero se consigue leche de vaca y se le echa a 1 litro 2 claras de huevo. Únicamente la clara, ¿verdad? Porque la yema es una bomba proteica que más bien le va a provocar daño al cerdito. Entonces, las yemas, se le echan 2 yemas de huevo a 1 litro de leche y se amamantan con un pepe normal. Y ya les dije que se amamantan a cada rato porque ellos, su estómago es pequeño, entonces hay que estar a cada ratito, cada 2 horas dándoles pepe hasta que se sientan satisfechos. Y además hay otra noticia. Hay calostro sintético en el mercado, ¿verdad? Hay una pasta que contiene inmunoglobulina. Entonces esas se depositan en la lengua de los lechones y eso también nos podría ayudar a salvar lechones. Aquí el objetivo es que el lechón pueda consumir alimento sólido lo más rápido posible. Porque ya una vez consumiendo alimento sólido, ya ese cerdito pues se salvó. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, hay que darle de manera temprana el alimento sólido. Ya al tercer día ya se le puede dar poquito para que él empiece a conocerlo, a olisquearlo. Y este alimento lo vamos a dar en pequeñísimas cantidades al inicio porque el día 1 no va a comer, el día 2 posiblemente coma, ya el día 5 de repente va a comer un poco, pero si el día 7 ya está comiendo, entonces podemos decir que es un éxito. Entonces, con este calostro sintético y con la yema de los huevos y con la leche de vaca, podríamos salvar algunos lechones. Podríamos, digo, desde luego no hay que ser tan optimista porque la inmunidad es importantísima. Cuando un lechón nace completamente indefenso. Cero inmunidad. Cero inmunidad. En el momento que sale de la vulva hasta el momento que toma su calostro, en esos 40 minutos tiene cero inmunidad. Por eso les digo que es importante ayudarle, a orientarlo a él a que encuentre el pezón para que ese tiempo de cero inmunidad sea lo menos posible. ¿Por qué tiene cero inmunidad? Bueno, la transferencia de la inmunidad a través de la placenta es nula. No hay inmunidad a través de la placenta. Cero. Y es de absoluta prioridad que el lechón mame de la manera más rápida y eficaz posible la cantidad de calostro. Hay granjas que tienen sus bancos de calostro, que ordeñan las cerdas, que esa podría ser otra alternativa para el problema que les planteé anteriormente. Con las ordeñadoras, las bombitas ordeñadoras, se succiona la leche, la primer leche de la cerda, es decir, el calostro, y se tienen bancos de calostro en la refrigeradora. Entonces, al surgir un problema de estos, ese calostro se calienta y se le puede dar a un cerdito y podemos salvar vidas de esa manera, teniendo bancos de calostro. Esa es una alternativa muy buena. La inmunidad, entonces, como pueden ver, aquí este es el momento del parto, y la inmunidad es cero. El nivel de inmunidad en la sangre es cero, ese momentito. Pero una vez que se amamantan, de manera rápida
crecimiento exponencial, porque toda la información inmunitaria de la madre pasa al lechón a través de las inmunoglobulinas. Entonces, de tal manera que a la semana de nacidos, estos animalitos están muy bien protegidos por la memoria inmune de la madre, que las transmitió a través del calostro. Sin embargo, después de la semana comienza una reducción drástica de la inmunidad, a tal grado que aproximadamente el día 15 de lactación, estamos hablando de que es el periodo más crítico en la vida inmunitaria de un cerdo. ¿Por qué? Porque vuelve otra vez a cero inmunidad. Por eso es que muchas vacunas, ¿verdad? Por ejemplo, la circovirus, por ejemplo, se aplica la primera dosis aquí, el día 3, 4. El día 21 no se recomienda hacer ningún tipo de práctica, ni vacunar, ni desparasitar, ni castrar, nada, ¿verdad? Porque los lechones están ahí. Yo se los asigno, hoy se los voy a asignar. Pero solo darles la cuántas hembras, ellos que usen los parámetros. Sí. Bueno, continuamos. Bueno, estábamos aquí en la gráfica y decíamos que este periodo de los 15 a los 21 días es súper crítico en la vida inmunitaria de los cerdos. Ya de los 20 días, esta línea que ven acá ya es el desarrollo de la inmunidad propia del cerdito. Entonces les pregunto, ¿cómo se llama esta inmunidad que pasa a la madre? ¿Y cómo se llama esta inmunidad del cerdito? ¿Alguien sabe? ¿Cómo les podríamos llamar? Nadie ha escuchado. La primera inmunidad por otro y la segunda ya sería la inmunidad que agarra el cerdito ya por exponerse al ambiente ya. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Esta inmunidad, que es por el calostro, se llama inmunidad pasiva.
Y esta inmunidad que desarrolla el cerdito se conoce como inmunidad activa. ¿Cómo se llamaba la anterior? Disculpe, ingeniero. Pasiva y activa. Pasiva la del calostro, activa la del cerdito. Ya después de las 3 semanas del viaje, ¿verdad? Y con cualquier actividad porque ya tiene su propia inmunidad, pero de los 15 días a los 21 días sí es un poco complicado hacer actividades. Recuerden que hay un montón de actividades en este periodo de lactancia. Por ejemplo, la castración es una de ellas. Pero la castración, como hay 2 tipos de castración, ¿verdad? Está la castración quirúrgica y la inmunocastración. En el caso de la castración quirúrgica, se hace a los 10 días de edad. 10 días de nacidos. Ahí no gasta en antibióticos, en inflamatorios o para evitar hemorragias, nada. Solo le pone la violeta. Y la inmunocastración, que esa se pone ya cuando el cerdo está grandecito, de unos 4 meses se inyecta. Y luego al mes se vuelve a inyectar y luego se saca. Pero esa sí, habría que evitar hacerla en este periodo. Ingeniero. Dígame. Una pregunta. ¿Cuándo es recomendable hacer una castración quirúrgica? Se dice que va a los 10 días de nacido. ¿Perdón? ¿En qué caso se recomienda hacer una castración quirúrgica? Cuando dice que se hace a los 10 días de haber nacido. Si el objetivo de la granja es engorde de cerdos, y usted está seguro que esos cerdos todos van para el engorde, esa camada, debe castrarlos todos a los 10 días. Debe castrarlos así quirúrgica, ¿verdad? Con el bisturí. Sobre todo si la granja es pequeña, porque en granjas grandes se inyectan. Se inyectan para que no haya ahí actividad hormonal, porque recuerden ustedes que la carne de cerdo, de un cerdo con testículos, es incomible, no se puede comer por el olor que tira cojudo, como dicen ahí en el pueblo. Entonces, a los 10 días se recomienda hacer la castración. Si la va a hacer con bisturí, lógicamente usted la puede hacer en cualquier momento, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, pero entre más grande esté el cerdo, va a haber mayor riesgo de muerte, a tal grado que un berraco ya de 5 o 6 años, si usted lo castra, la probabilidad de que sobreviva más bien es baja, anda como por 40%. Entonces, la otra modalidad que les digo, que se utiliza ya hace varios años, que es la inmunocastración, que es simplemente una inyección. Esa inyección lo que hace es que evita la producción de androstenona y escatol. Y el cerdo, pues, los testículos se le empiezan a reducir, como no hay actividad, se le hacen pequeñitos. Y necesita 2 veces, les dije, aplicarlo 2 veces, porque después hay que rematar, digamos, con otra dosis, y ya después se lleva al mercado. Entonces en el rastro puede destazarlo y ver que tenía testículos y la carne no tiene ningún tipo de olor. Esto es para evitar, digamos, tiene un enfoque fuerte en lo que es bienestar animal, porque una castración quirúrgica, ustedes saben que el animal sufre, sobre todo en cerdos. Es recomendable usar, por ejemplo, anestesias locales para que no duela tanto. Aquí en la granja, esa es una actividad que tienen que hacer ustedes, ¿no? Porque un ingeniero agrónomo tiene que saber castrar. Si no, cuando llegue allá al pueblo, lo va a agarrar el mero cacique de la aldea y le va a decir, venga, cástreme ese cerdito, solo por probarlo. Y si no saben, ya se van a formar un mal concepto, ¿no?
Ingeniero. Se murió a los 15 días. ¿Ah? Ingeniero. Agarran a uno y le muere a los 10 días. Habla fuerte, Fernando. La inyección para la inmunocastración se llama Improvac, ¿verdad? Improvac. Así se llama. Ingeniero. ¿Sí? Lo que usted dice, castrar a los 10 días, ¿verdad? Pero no es la castración quirúrgica, no es problema hacerlo a los 10 días si a los 15 días va a bajar las defensas el lechón. No, ese cerdo, cuando se castra a los 10 días, al día siguiente ya amanece sequito. ¿Por qué? Porque es un cerdo que está fuerte, ¿verdad? Incluso lo puede hacer, el rango es entre 5 y 10 días. Entre 5 y 10 días es el rango. Porque puede, digamos, si hay varias camadas, no va a castrar hoy, mañana, pasado, sino que hay que agruparla. Entonces es como cuando se hacen las muescas, que son los piques que tienen los cerdos en las orejas, o el descole, que el día siguiente ya el cerdo amanece seco completamente. Entonces, todas las ventajas están que hay que castrar a esa edad. Ahora, como les dije, si no se sabe si usted va a dejar para padrón un cerdito, entonces ahí tendrá que dejar unos 3, los más bonitos, verlos crecer un poquito. A los 3 meses ya se ve lo que un cerdo va a hacer. Y en los otros va a haber que castrarlos a los 3 meses. Pero después de esa edad que les digo, por ejemplo, a los 3 meses ya necesita combinar un antibiótico, un analgésico, un antiinflamatorio. Ya incurre en gasto. ¿Verdad? Creo que esa era la pregunta que me hacía. Sí, ya del día 10 al día 15, el cerdo ya ni se acuerda más bien de que lo castraron. Bueno, entonces aquí, esta gráfica que están viendo acá, es la gráfica típica de la producción de leche. Aquí tomé 35 días, que es esta eje de la X, la X, es semanas de edad, que es el periodo de lactancia. Y el eje Y es la producción de leche en litros. Producción de leche en litros. Entonces, fíjense bien, esta gráfica es importante porque lo que nos está diciendo esta gráfica es que el pico de producción de leche de una cerda es a las 2 semanas. A las 2 semanas es el pico de producción. Entonces, aquí desde el momento que los lechones nacen, aquí existe una correlación entre la producción de leche y la demanda de leche por parte de los lechones. Entonces, los lechones, como van creciendo, van demandando más leche, pero la cerda tiene la capacidad de ir produciendo más leche. El problema es aquí, a las 2 semanas. Aquí llega la cerda a su pico productivo, pero el cerdo sigue creciendo y la demanda del cerdo va a seguir rectilínea. Rectilínea. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto que el cerdo está demandando acá y que la leche ya no lo puede cubrir? Se compensa con concentrado. Exactamente. Si lo ha dicho clarito usted, aquí se va a compensar con concentrado. Entonces, por ejemplo, de la semana 2, de la segunda semana hacia el día del nacimiento, o, por decirlo así, en la primera mitad de la lactación, el cerdo debe consumir 70% de leche y 30% de preiniciador, que es el alimento sólido. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí el día 3
ya se le empezó a dar preiniciador. El día 4, el día 5, el día 7, 6, tal vez por ahí de empezar a comer sus poquitos cantidades. Y aquí va a estar comiendo poco, poco, pero a medida la leche vaya bajando y él va demandando más alimento, entonces va a consumir mayor cantidad de alimento sólido. Entonces, en la primera etapa del día de nacimiento a la semana 2, el cerdo debe comer 70% leche y 30% concentrado. Pero de la semana 2 al destete, el cerdo debe comer 70% de alimento sólido y apenas 30% del concentrado. Entonces, de esa manera, cuando este lechón se quiera destetar, aquí se va a tener ya un cerdo que come bastante cantidad de alimento sólido y que no va a ser necesario o que no va a demandar una cantidad alta de leche. Por eso dicen que en la alimentación de un cerdo, el secreto está precisamente en esta etapa de lactación. Está precisamente en la etapa de lactación porque si el animal aprendió a comer alimento, entonces el animal no va a tener problema en las etapas posteriores. Pero si el animal no aprendió a comer, entonces este mismo bajón que se ve aquí, así va a ser el cerdo, peludo, que no crece más. Y ojo, no solo estamos hablando de que la cerda baja en cuanto a cantidad de leche, sino en cuanto a calidad también. Entonces una cerda que está por acá, a los 35 días, a las 5 semanas, ya lo que produce es prácticamente agua. La calidad de la leche ha bajado demasiado. Entonces, por eso es importante que aprendan a comer en estos primeros días de lactación. Y el preiniciador, lógicamente, tiene que ser de buena calidad. Ingeniero. ¿Sí? Ahí en la gráfica, parece que en la 5ª semana se cancela del todo la leche. ¿Qué hacen para que le seque la leche? Para secarle la leche a la cerda. Simplemente destetar. Simplemente desteta. Cuando ya no existe el estímulo del amamantamiento del par de lechón, entonces los niveles de oxitocina se reducen y comienza una retracción de todo el sistema mamario. Ya no está hinchado, sino que se seca. A los 3 días está completamente seco. Y del cuarto día en adelante, esta cerda ya podrá estar entrando en celo nuevamente y deberá ser inseminada o montada nuevamente para el siguiente ciclo productivo. Entonces, por eso aquí corté, digamos, aquí lo tengo hasta los 35 días, pero imagínense que antes había gente que tenía los cerdos hasta 2 meses con la madre, ¿va? Entonces, el cerdo enorme y la madre se quita porque se escurría tanto y al final lo que produce una cerda, como les digo, es agua, no vale la pena tenerla en un sacrificio tan grande. Entonces, el destete debe estar aquí, ¿ven? 28 días, 26, 25, por ahí. Aquí debe estar el destete. Así de sencillo. Bueno, el día nacido. ¿Qué vamos a hacer el día nacido? Una vez que los cerdos nacen, que ya hicimos el conteo de placentas y que ya determinamos que el número de placentas o de ombligos es igual al número de lechones, entonces el parto ya se declara finalizado y procedemos a hacer estas actividades que se hacen el día de nacidos.
el día de nacidos se toma el peso al nacimiento, que ya sabemos todos cuántos estamos ahorita. Hay unos que, bueno, vemos 24, somos 30 según la lista. Pero los 24 o 23 que están aquí ustedes, saben que el peso al nacimiento de un cerdo debe andar ahí por 3 libras. 3 libras es un buen peso al nacimiento. Entonces los vamos a pesar para tener un criterio y evaluar la productividad de la hembra y del macho. Entonces, si tenemos un promedio de 3 libras, es bueno. Luego, una vez que los pesamos, procedemos a cortar cola, a descolmillar y a separar. Vamos a separar los lechones más pequeñitos, digamos lechones de libra y media, por ejemplo. Los podemos separar y si la granja es grande, podemos agrupar de varios partos todos los lechones pequeñitos para darle un tratamiento especial. En este caso, los lechones que son muy pequeños no son rentables. Definitivamente no son rentables. Pero podemos agruparlos, ¿verdad? Los pequeñitos para llevarlos hasta cierto libraje y poder vender. Ahora, con el descole, ciertamente está probado que el canibalismo de los cerdos se da debido a algunas deficiencias nutricionales o debido a algunos problemas ambientales que le provocan el estrés al cerdo. Entonces, lo primero que ven es esa colita ahí meneándose alegre y la curiosidad los llama y empiezan a morder y si sacan sangre, ahí está el problema. Siguen comiendo hasta que matan al cerdo. Entonces, en algunas granjas se realiza la práctica del descole. Esta práctica, digamos en mascotas, porque aquí hay que separar la visión, ¿no? Lo que son animales de producción y animales mascotas. Entonces en las agropecuarias tienen bastante cuidado en cuanto a, por ejemplo, corte de orejas en los perros, el pitbull, el doberman, que se acostumbra mucho a cortar la oreja, es una cuestión estética. Las veterinarias tienen mucho cuidado porque esto éticamente no es permitido y muchas veterinarias esa práctica no la hacen ya. Lo mismo el descole, el corte de cola, porque digamos que tiene su reproche, un reproche ético. Pero en el caso ya de la productividad, como es un enfoque diferente, en ese caso, ciertamente que hay que tratar el problema de raíz. Si es por deficiencia de minerales, entonces hay que revisar las dietas. Pero en muchas granjas se realiza esta práctica. Con el tema del descolmillado, que también se hace el día que los lechones nacen, también hay controversia. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Por ejemplo, les voy a decir así, a grosso modo, la gente que está a favor del descolmillado dice que, bueno, aquí en la granja descolmillamos, por cierto. Dice que como el cerdo nace con 8 colmillos filudos y los primeros 2 días hay una pelea tremenda ahí por la mejor teta, por la teta más lechera. Entonces en esa pelea los cerdos se lastiman el hocico ellos mismos y también pueden lastimar la ubre de las cerdas, a tal grado de que por una herida provocada por un colmillo de un cerdo pueda penetrar una bacteria y puede echar a perder el sistema mamario de una cerda. Entonces,
se recomienda descolmillar el día de nacido. Por el otro lado, las personas que no están de acuerdo con el tema del descolmillado dicen que en la práctica se puede crear una fisura o un mal descolmillado, provocarle dolor al cerdito, y más bien eso va a ser un efecto negativo porque va a reducir la ingesta de calostro, que todavía está absorbiendo calostro, y que es mejor entonces no realizar el descolmillado. Sobre estos dos temas, ustedes van a leer un poquito más, ahí van a ver alguna que otra opinión, busquen en internet, fórmense un criterio ustedes mismos y me escriben en media página si están a favor o en contra de estas prácticas y por qué. Esa tarea ahí está en la plataforma ya, la pueden subir. Entonces, también está el muesqueado. El muesqueado son con un sacabocados, ¿verdad? Se hacen piques en las orejas del cerdo. El sistema que utilizamos acá es un sistema universal manejado en Estados Unidos, en Europa, lo manejan, y basado en estos valores que pueden ver aquí en la imagen. 1, 3, 9 y 27. Se divide la oreja por la mitad y se pueden hacer máximo 2 piques en cada zona. Aquí 2 piques de 1 y acá 2 piques de 3. Acá 2 piques de 9 y acá 2 piques de 27. Y en la esquina, cuando el vértice de la muesca apunta hacia el centro de la oreja, significa que cuesta 81. Entonces, esta camada aquí, por ejemplo, sería la 121, ¿verdad? Y esta otra sería la camada 3. Esta es una práctica que se hace acá también en la granja. Hay otros valores ahí, pero digamos que sencillamente esta es un ejemplo así bien generalista. En la oreja derecha va el número de camada o el número de parto. Y en la oreja izquierda el número de lechón. Entonces por aquí este cerdo se llama 121-13. Es el nombre de él. Y no va a haber otro en la granja. Solo él. No puede existir otro. Porque 13 van a haber un montón de 13. Pero de esta camada o de este parto 121 solo él. Entonces cada animal tiene un número único que se le asigna. ¿Verdad? Hay algún otro tipo de identificación, por ejemplo, está el arete, que es un plástico que se adhiere a la oreja, pero este arete muchas veces lo botan y no tenemos otra referencia. O está el tatuaje también, que en ese caso hay que sujetar el animal y estarle viendo minuciosamente los números. Y digamos que la mayor parte de las ventajas están sobre este sistema que les estoy mostrando ahorita. Y trabajar en granjas grandes incluso, porque esa numeración es, el número de partos puede llegar a 700 o más, que ya estamos hablando de granjas sumamente numerosas. Eso es en la primera etapa de vida del lechón, del día 1 al día
3. Ahora vamos a ver del día 3 a la tercera semana, ¿qué es lo que pasa? En esta etapa del día 3 a la tercera semana, la camada ya está mamando normalmente. Y el manejo para este periodo incluye, miren, control de anemia, control de diarreas, alimentación seca y el programa de vacunación que vamos a hablar ahorita. Entonces, control de anemia es simplemente la aplicación de el hierro. Esto es necesario meterlo, ¿verdad? En un plan como cuando les dije yo que era necesario tener oxitocina por problemas de parto. Así también es necesario tener el hierro en una granja para proporcionarlo, para aplicárselo al lechón. Si no le aplicamos hierro a un lechón, entonces lo que va a pasar, de repente no se pueda morir, ¿verdad? Pero el cerdo se va a volver anémico y este cerdo ya no va a ser un cerdo que va a engordar, digamos, rápidamente como si fuese un cerdo con la aplicación de hierro normal porque sus procesos biológicos son normales. Entonces, ¿qué sucede aquí con la especie porcina? Pues sucede que no hay una transferencia eficiente desde la placenta al lechón para que traiga cantidades suficientes de reserva de hierro. Apenas trae 50 miligramos de hierro, pero ese hierro viene formando parte de la estructura del músculo y de algunos órganos blandos como el hígado y el páncreas. Entonces, se podría movilizar, ¿verdad? Para cumplir algunas funciones metabólicas, pero no duraría más de 4 días. Entonces, esa reserva no es suficiente. También, aparte de que nace con poco hierro, el contenido de hierro de la leche materna, en el caso de las cerdas, es bajito. Bueno, si a uno también le dan, ¿verdad? Cuando yo tengo hijos y yo a mis hijos siempre se les da hierro, ¿no? Hay que darle unas cantidades ahí, porque si se le pasa la mano también los niños como que tienen problemas dentales, ¿verdad? Cuando se le da mucho hierro. Aquí también hay problemas, pero yo les voy a decir cuáles son. Entonces, 1 miligramo de hierro por litro de leche, eso no es nada. Eso no es nada. El cerdo va a presentar anemia porque necesita 10 miligramos diarios de leche, de hierro. Y es imposible que un cerdo se vaya a amamantar él solo. 100, en este caso, 10 litros de leche un cerdo, imposible. Si necesita 10 miligramos y lo va a suplir solo de la leche, solo ese cerdo necesitaría amamantarse con 10 litros de leche. Y son 14, 140 litros de leche produciría cerdo. Eso es imposible. Entonces, necesitamos estos 10 miligramos. Entonces, el día 3 de nacido, hay que marcar ahí en el calendario que obligatoriamente hay que aplicar 200 miligramos de hierro a estos lechones. 200 miligramos de hierro. Óigame, ¿a qué hora cierran el comedor? A las 7. A las 7. A las 6. Pregunto. A las 6. Ahora el hambre. No almorzamos por ver el partido. Bueno, pero ganó el Chelsea o no. El problema es que haya almorzado y haya perdido su equipo. Ese es el problema. Pero ese es el problema para mis compañeros. Hombre, Fernando.
No, hombre, no empiecen ahí a hurgar gente, por favor, hombre. Sigamos. Bueno, entonces miren bien, aquí no estoy diciendo que se va a aplicar un CC, 2CC, ni nada de eso. Estoy diciendo que se van a aplicar 200 miligramos de hierro. Y si ven en la fotografía, el muchacho ahí lo está aplicando en el muslo, porque vamos a hablar del sitio, del lugar de la aplicación. Entonces, es intramuscular, ¿va? O sea, el hierro se absorbe a través del músculo y se recomienda en los jamones. Si le ponemos más de lo que el animal requiere, pues estamos hablando de 200 miligramos. Si le ponemos más de lo que el animal requiere, entonces vamos a provocar una diarrea amarillenta que va a favorecer o que es provocada por la Escherichia coli, la E. coli, que es una bacteria que vive en el sistema, en el intestino delgado de los animales. Entonces es un alimento para esa bacteria, va a provocar una diarrea. Y la muerte de un lechón va a ser cuando se le apliquen 1100 miligramos de hierro, pero eso es imposible porque, le dije anteriormente, el suplemento es 200 miligramos. Por norma, la mayoría de los laboratorios sacan al mercado un hierro que contiene 100 ml por, 100 miligramos por ml. 100 miligramos por ml. O por cc, ¿va? Entonces, el hierro se va a aplicar en ese caso 2 cc. En ese caso se le aplican 2 cc o 2 ml. Sí, hay un hierro, ¿verdad? Que está por ahí en el mercado, que la concentración es mayor y que trae 200 miligramos por cada ml. En ese caso, entonces, solo le vamos a aplicar 1 ml, porque lo que el cerdo requiere son 200 ml. Entonces, una toxicidad por hierro no se podría dar, porque imagínense aplicar 11 cc en una pierna de estas, eso sería inhumano, no se puede. Sería tal vez por una maldad. A los 3 días. Ahora, puede estar pasando por sus mentes, ¿verdad? De que en la zona rural los cerdos no ni les aplica hierro. Es que estos cerdos pueden absorber ese hierro. Andan libres. Entonces ellos con la madre andan osando, escarbando la tierra y pueden comer algunos insectos que estén ahí, algunas lombrices o algunas raíces, y eso puede provocarles, incluso aportarles un poco de hierro. El problema es que estén en concreto, en un piso de concreto donde su único alimento se... decíamos que los cerditos que andan por ahí, ellos con algunas lombrices, cosas, raíces que comen, pueden lograr obtener algunas cantidades de hierro y evitar la muerte. En el caso de cerdos que estén completamente confinados, que no tengan acceso, ahí debemos suplementar. Y en los años 80, ¿va? En los años 80 para atrás, como se destetaba a los 35, 40 días, se aplicaba 2 veces hierro, porque la comida que se le daba al cerdo no era una comida tan bien diseñada como está ahora, que hasta a los 3 días usted se la puede dar, sino que eran comidas malas que empezaban a comer a los 20 días. Entonces había que aplicarle un refuerzo de hierro a los 12 días, cosa que ahora ya no sucede. Entonces, sobre el área o la zona de aplicación del hierro,
aquí sí podemos recomendar esto, que la aplicación es intramuscular en los jamones. Y aquí también hay un grado de controversia porque hay personas que dicen que los jamones pueden dañarse o mancharse la aplicación de hierro. Y ellos prefieren hacer esa aplicación en el cuello del cerdo. El problema es que el cuello del cerdo, a la edad de 3 días de nacido, la masa muscular que hay ahí es muy pobre. Entonces la absorción de hierro no es tan eficiente. No es tan eficiente. Es mucho más eficiente la absorción de hierro en el de los cerdos. Y problemas de mancha con propiedad, les puedo decir que no hay problemas de mancha porque recuerden que nosotros acá manejamos el engorde y manejamos el procesamiento, que es acá de la universidad. Y jamás ha salido un cerdo ahí con problemas de mancha de mancha, ¿no? Hace muchos años hacíamos esa práctica en el cuello, pero no es... Y peor con estudiantes. Imagínense a veces un estudiante que no tiene práctica con el manejo de las jeringas. Yo tengo en mi mente, ¿verdad? Cuando estaba con un grupo modular y entonces un muchacho inyectó, le estaba poniendo hierro a un cerdito. Y no sé cómo, pero esa jeringa atravesó la tráquea y cuando apretó el émbolo, el chorro de hierro le salió por la boca al cerdito. ¿Se imaginan eso? Lo mató. No, quedó con una tosecita que el cerdo, ¿verdad? Pero todo eso también es mucho más práctico ahí, ¿verdad? En la pierna. Cero en el módulo. No, hombre, y cero no, claro que no, si estaba aprendiendo el hombre, ¿no? Pero no, eso fue hace varios años, hace muchos años. Y en el muslo no hay ningún problema, mancha por hierro, no hay problema porque como les digo, en la planta cárnica hemos procesado miles y miles y miles de cerdos y ahí se deshuesan y sacan todas las piezas y nunca ha salido ese problema. Entonces, nos vamos por recomendar la aplicación en ese punto porque la absorción es mucho mejor. ¿Cuáles son los signos de deficiencia de hierro? Bueno, lo primero, el día 4, el cerdito está ya como una hoja de papel, no digamos el día 5 y 6, pálido completamente. Dejan de comer, presentan una diarrea también amarillenta porque se deshidratan. Y a las 4 semanas, si no se le pone mano, muere. Pero por eso les decía yo que difícilmente un cerdo va a llegar a la muerte por la falta de aplicación de hierro, porque un cerdo a las 4 semanas ya está comiendo. O sea, al día 15, ese cerdo ya está comiendo. Entonces de ahí obtiene el hierro. Lógicamente, si no se le aplicó hierro, va a tener una desventaja sobre los otros que sí se les aplicó y que sí tuvieron un proceso, digamos, metabólico normal. Porque en esas etapas es cuando se desarrolla la flora intestinal. En los primeros días que el cerdo consume alimento, podemos decir del día 7 al día del destete, por ejemplo, en esa etapa se desarrolla en un mayor porcentaje la flora intestinal del cerdo. Y se necesita que esté con un buen alimento y que esté con todos los requerimientos de hierro. Un animal desnutrido, entonces van a llegar 7 meses y nunca va a pesar 200 libras. Entonces es importante el hierro, eso es básico. Y la anemia por hierro se conoce como anemia ferropénica, porque puede haber
deficientes los nutrientes, ¿verdad? Pero cuando es escasez de hierro, anemia ferropénica. Otra cosa que es clave, miren, que ya hablamos también, es la alimentación sólida. El peso al nacimiento, el peso al destete y el peso al mercado están relacionados. Si tenemos pesos al nacimiento buenos, de 3 libras, vamos a tener buenos pesos al destete y buenos pesos al mercado. Si tenemos buenos pesos al nacimiento y tenemos malas prácticas o mal manejo, entonces vamos a tener pesos al destete malos y pesos al mercado malos. Desde luego, les decía al inicio que cerditos que pesan 1,5 libras, esos cerditos nunca van a pesar 100 kilogramos. ¿No? Más bien matarlos antes porque de 100 libras se pueden matar para que sea más. Entonces la producción de leche, como les dije anteriormente, baja. Entonces ahí es donde la alimentación sólida ya debe estar, el cerdo acostumbrado a comer sólido. Y tiene que ser un buen alimento. Por ejemplo, aquí en Honduras, yo les puedo recomendar Halcón, que distribuye un alimento de puna que se llama Bionova. El preinicio de Alianza, que es bueno. Y hay un preinicio también de una empresa que se llama Prex, que es muy bueno. Cualquiera de los 3 pueden usar. Tampoco es que van a agarrar la maíz y la soya y ustedes la van a mezclar y a dársela, ¿no? Y la soya no se le da a los cerditos pequeños, ¿verdad? La soya se da después del destete, la harina de soya. Pero si le damos una fuente de proteína como harina de soya a un cerdo, ahí lo que vamos a provocar es una tremenda diarrea. Entonces, los preiniciadores hay que invertir. Por ejemplo, aquí en la universidad, ustedes no sé si sepan, pero se hace una licitación por alimentación a inicio de año. Se publica en los periódicos. Y de ahí las empresas ofertan. Y desde luego que hay requerimientos técnicos que se piden. Una vez que las empresas ofertan, entonces se evalúa el producto y si cumple los requerimientos técnicos, después hay que ver quién ofrece más barato. Entonces, si ustedes se fijan acá, comiendo a voluntad, una camada se come 5.44 kilogramos, que son como que unas 12 libras, pónganle. Eso es lo que se va a comer la camada del día 1, digamos, al día 28, por ejemplo. Estamos a los 28 días. ¿Cuánto cuesta una libra de concentrado de esto? Una libra, por ejemplo, de la purina, que era la que estábamos utilizando con el Bionova, costaba 20 lempiras la libra. 20 lempiras. Y si se come 12 libras, en 10 libras son 200 lempiras, en 2 son como 220, entonces no es mucho, 240, no es mucho lo que esta camada va a comer para el beneficio que va a dar. Porque no les estoy hablando simplemente de que el lechón va a crecer bien. Les estoy hablando de un efecto también importante que lo vamos a ver en toda la vida futura del cerdo, que es el desarrollo de su sistema digestivo. Estos preiniciadores favorecen el desarrollo de los sistemas digestivos de los lechones. Entonces va a haber un efecto posterior. Se va a ver esa ventaja reflejada en un efecto posterior. Pero ahorrarme 240 lempiras, después voy a perder un montón de dinero si no les doy alimento de buena calidad. Pues para cerrar el paréntesis de las licitaciones, como les decía, ahorita ganó otra empresa, la empresa Premex, que precisamente si permiten, yo no sé si van a permitir o no, pero si se va a hacer aquí en la universidad tesis o práctica, ya tenemos ahí una lista preaprobada, porque hasta que la autoridad diga sí se puede, pero tenemos ahí, digamos, un muchacho que lo vamos a poner a que haga su investigación
con ese nuevo producto, con ese nuevo preiniciador. El otro aspecto es el consumo de agua. Imagínese usted, cerdos destetados que han estado bebiendo un líquido tibio, delicioso, que es la leche materna y que la han estado tomando de manera frecuente cada 2 horas. Y de repente un día, ¡puf!, adiós leche. Y el cerdo se ve obligado a extraer un líquido de la pared a través de un chupón que no huele, que no tiene sabor y además que esté helado. Entonces hay una resistencia de ellos a beber agua. Y el agua, el consumo de agua está directamente relacionado con el consumo de alimentos. Entre más agua consume un cerdo, más alimento va a comer, ¿verdad? Entonces es importante. Va a haber 1 o 2 días de resistencia, después el cerdo va a tener que tomar agua. También este preinicio que está aquí, o esta alimentación sólida, como les dije que es cara, la cerda no debe tener acceso a ella, ¿verdad? Porque si no, las cerdas de un bocado, son 20 lempiras, digamos, un bocado que debe echar cada bolo alimenticio de esa cerda, va a ser un bocado. Entonces, no podemos tener el acceso de la cerda a ese alimento. Y si es viceversa, los cerditos es casi inevitable que puedan en determinado momento ir a comer el alimento de la madre, pero como tienen su alimento ahí, es más delicioso, más rico, rara vez van a comer la comida de la madre. Entonces, las ventajas de la alimentación sólida, número 1, reduce pérdidas post-destete, ahí me fue la R. Es decir, que una vez destetados los cerdos, si ya saben comer alimentos sólidos, no van a tener mayor problema. Además, van a tener el test normal, porque el día que un cerdo se desteta, ese día es el día más triste de su vida. Así de sencillo. También el desarrollo, otra ventaja, es lo que les decía, el desarrollo de la flora intestinal, incremento de ácidos y pepsinas en el estómago y enzimas pancreáticas y gástricas. Esa es otra ventaja. Entonces allá adentro, ¿verdad? En el intestino delgado hay un montón de pliegos y vellosidades que se logran desarrollar de mejor manera si el animal aprende a comer sólido rápidamente. Vamos a obtener mayores pesos al destete y por lo tanto vamos a obtener mayores pesos después del destete. A los 70 días, a los 100 días, y a los 165 días, que es cuando se sacan los cerdos, vamos a tener mejores pesos. Entonces, el manejo y la alimentación es uno de los factores más críticos en una explotación porcina que hay que estar vigilando. Entonces, el éxito de qué va a depender. Todo nace del peso al nacimiento. Si el peso al nacimiento es bueno, entonces ese programita de alimentación que estamos implementando, que generalmente es el primer concentrado que va a comer, diseñado para que coma un cerdo, entonces son concentrados de buena calidad, por eso es que son caros. Vamos a obtener mejores pesos al destete, o buenos pesos al destete. Otro aspecto es el tipo de instalaciones que va a influir en el éxito, ¿verdad? Porque realmente los cerdos en un sistema intensivo deben tocar el piso de concreto hasta los 70 días de edad, o sea, las 10 semanas. Todo el inicio debe estar en cunas elevadas, eso para evitar el contacto del lechón con aguas retenidas, con humedad, con el estiércol, con orina y con todo eso. Entonces, los cerdos son muy sanos.
Y el manejo ambiental, ¿verdad? Que ya a estas alturas, en la parte del post-destete, ya no requieren, desde luego, fuentes de calor, sino que ya están a temperaturas normales. Sí, evitar corrientes de aire. Entonces, el peso al destete, como les decía, va a depender del peso al nacimiento. Entre más peso al nacimiento, más va a pesar al destete. Nunca, en condiciones iguales, un cerdito que pesó 2 libras al nacimiento va a superar en el destete a otro cerdo que pesó 3 libras. Nunca. Claro, si todo está normal, pero si en el camino aquel se enfermó, sucedió algo, ahí sí lo puede alcanzar. Pero en condiciones normales, el que pesó más al inicio va a pesar más al final del destete o de la lactación. Por eso es que se habla de incrementar la alimentación 15 días antes del parto en la cerda para obtener pesos mayores, porque de ahí nació todo. Del peso al nacimiento se origina todo. Además, el peso al destete va a depender de la producción de leche de la madre. Ciertamente en la condición corporal de los cerditos es donde se ve reflejado el peso de la madre. Perdón, en la condición corporal de los cerditos se va a ver reflejada estoy distraído. La producción de leche de la madre, ¿no? Si la cerda es lechera, el cerdito va a ver robusto, gordito, bonito. Si la cerda no es lechera, entonces ahí se le va a ver el espinazo en el lomo del animal. Que darle más cuidado, suplementar si es posible con leches a cerdo. El manejo que tengamos en la maternidad, las granjas viejas, hay que volar a prevenir con desinfectantes, hay que estar desinfectando para que los cerdos no se enfermen. Y lógicamente la alimentación, ¿verdad? Que tiene que ser de buena calidad. Aquí hay algunos pesos mínimos que tenemos de acuerdo a la edad de los lechones que queremos lograr. Por ejemplo, cuando destetamos lechones a los 21 días, debe pesar 12 libras mínimo. Cuando destetamos a los 28 días, mínimo 15 libras. Y cuando pesamos a los 35 días, mínimo 18 libras. Que esos son los destetes más comunes. Para mí el mejor es este de 28 días. Debe pesar mínimo 15 libras. Eso es para que tenga un criterio, ¿verdad? De pesos. También preferiblemente no destetar lechones abajo de 10 libras. Si vemos que hay mucho lechón abajo de 10 libras, entonces simplemente lo que se debe hacer es dejar una semana más. Dejarlos una semana más, porque un lechón de 10 libras o de 5 kilogramos va a ir con una tremenda desventaja al post-destete y ya con todos los otros cerditos que empiecen a pelear, que empiecen a competir por alimento, el futuro de este cerdo tan pequeño va a ser difícil. Va a ser difícil. La edad y el peso al destete influyen en los rendimientos posteriores según las condiciones de producción. Entonces, por ejemplo, si al destete pesan de 4.5 a 5 kilogramos, eso es sumamente bajo, un valor bajo, va incluso a pasar de los 6 meses para que un cerdo pueda salir al mercado. 180 días, que son 6 meses, es lo que tardaría un cerdo en llegar a los 100 kilogramos. De 5 a 6.5 kilogramos, que logremos del peso al destete a los 21 días, estamos hablando entonces que esos cerdos a los 173 días aproximadamente van a estar saliendo al mercado. Pero
de 7 a 8.5, que estos pesos ya son muy buenos. Entonces vamos a estar sacando al mercado animales de 165 días, 100 kilogramos, que son 5 meses y medio. Las 2 primeras semanas después del destete son periodos críticos porque es cuando los cerdos están sintiendo la presencia de la madre. A veces se ven cerdos estimulando el bebedero, porque recuerdan cuando estimulaban la ubre de la cerda, ¿no? Entonces estimulan, mueven así la pared o el bebedero para ver si sacan leche. Entonces hay un efecto ahí un poco difícil. Entonces, en estas primeras 2 semanas post-destete, si nos ponemos a medir el rendimiento de los cerdos y vemos que después del destete la ganancia de peso más bien fue negativa, es decir, que perdió cierta cantidad de peso, van a pasar de 6 meses y no van a lograr los 100 kilogramos, hasta los 183 días. Si no perdió nada de peso y se mantuvo durante esa etapa post-destete o ganó 150 gramos, entonces de repente a los 80 días van a pesar 100 kilogramos. Si fue de 150 a 227 gramos, a los 175 días podrían estar alcanzando los 100 kilogramos. Ahora, si las ganancias diarias medias en esos 15 días fue de 227 o más, entonces el cerdo va a salir a los 5 meses y medio pesando 100 kilogramos. La baja ganancia de peso post-destete es la principal causa de pérdida de la eficiencia productiva en una porqueriza. Entonces, aquí la meta es 70 días, 70 libras. Fíjense bien, en el post-destete, 70 días, 70 libras es meta. Entonces, hay que tener un buen manejo y una buena alimentación. El cerdo, les dije que era el día más triste de la vida porque se separó de la madre, de los hermanos, cambió el sistema de alimentación, ya no va a tener acceso a la leche. Se pasa a otros lugares a pelear con otros lechones y a competir. Y el lugar es más, es menos acogedor que la maternidad. Entonces todo eso influye. Entonces, en la primera semana, el cerdo, si no pierde peso, se va a mantener. ¿Verdad? El objetivo es que gane por lo menos 150 gramos, como estábamos viendo. Va a haber cierta deshidratación porque el cerdo se resiste a beber agua. Entonces vamos a ver que el pelo está áspero, se ponen feos en esta etapa, ¿verdad? Porque al final consumen poco alimento, pero esto, ojo, no más de una semana, ¿verdad? Si pasa de la semana y siguen con ese comportamiento así, porque el bajón dura una semana, ya la semana ya la mayoría de los cerdos, ya todos deben estar consumiendo alimento sólido. Entonces, como les decía, esta es la meta. No se deben obtener rendimientos de 70 libras, 70 días. Aquí en la granja no tenemos esa meta, no ha sido alcanzada. Aquí aspiramos y ni aspiramos a esa meta porque recuerden que aquí la granja no es una granja diseñada para engorde, sino que para reproducción genética. Por lo tanto, tenemos muchos animales puros, que los animales puros no crecen tan rápido como los híbridos. En una granja de engorde, sí, esta sería la meta. La meta nuestra es llegar a 65 libras en 70 días. Y con el alimento halcón anduvimos en 62 libras a los 70 días. Esperemos que con este nuevo, que vemos que está funcionando bastante bien, podamos llegar a las 65 libras. Muy bien.
asignar entonces ahora la tarea. Ustedes recuerdan que hay una tarea ahí que cuesta 15 puntos y que es un plan de inversión. Es un plan de inversión. Entonces busquen por ahí. Voy a entrar a mi cuenta ahí de la universidad porque hice unos grupos para que trabajen, porque esta gestión se hicieron un montón de grupitos, de tres, incluso de 2. Pero ahorita ya los hice más grandes, creo que solo son 6 grupos. No están viendo la pantalla, ¿no? No. No, ingeniero, no se está viendo. Estoy poniendo mi clave ahí. Ingeniero, ¿y los puntos que tenemos en la plataforma de cuánto es? En total. Sí. ¿Cómo así? No le entiendo. Digamos, los puntos que tenemos de cuánto hemos evaluado, pues, hasta ahorita. Hasta ahorita van, ya le digo, van poquito. Lo malo, Mire. Mire. Bueno, de exámenes, hemos hecho 3 examencitos, ¿verdad? Hemos hecho 3 examencitos que han sumado 40 puntos. Luego, hay 10 puntos. Hay 10 puntos de la tarea de razas, ¿recuerdan? Luego hay 5 puntos de una tarea que se les dejó de instalaciones, una tarea individual. Va sumando. Luego hay otra tarea de 2 puntos, que era algo de creo que fue de la lavado de óvulos. Y hay otra tarea de 5 puntos, que era lo de inseminación y monta natural. Entonces, sumó todo eso. Hola. 62, me da a mí. 62, ¿verdad? Vamos a ver, 50, correcto. Eso es lo que va evaluado. ¿Y en la plataforma en base a cuánto tiene subida la nota? En la plataforma están los 3 examencitos. Está uno, el último de 20. Está uno de 10. Y el otro es de 10 también. O sea que en total son 40. Ingeniero, pero yo no tengo nota del segundo, creo que era un ejercicio. Vamos a ver. Y yo lo hice con el compañero Harold Antunes. Usted se llama del segundo, dice. Sí, el segundo creo que fue. ¿Usted? ¿Quieren pareja? Paul, no. ¿Eh? No, Fernando. A mí me falta el primero. El del ejercicio. Sí, ese yo lo hice con el compañero Harold Antunes. ¿Usted es Ariel? No. ¿O Fernando? Fernando. Kevin ¿Ah? Fernando Castañeda es. Sí, aquí está, sí. Bueno, tengo que revisar, fíjese, qué raro, porque si voy a revisar, pero yo le puedo decir al compañero que le envíe la captura donde me apuntó ahí, porque yo lo hice con él, como era en pareja. ¿Quién es su compañero? Harold Antunes aquí, al final del ejercicio, ahí estaban los nombres. Bueno, no, si está ahí, no se preocupe. Entonces, voy a poner aquí Harold Antunes, es su compañero. ¿Fernando? Sí, él es. Harold Antunes. Harold.
No lo encuentro. Aldo García, Ángel. ¿Harold es con H o qué? Con H. Con J, con J, con J. Con J. Ah, JH. Bueno, vamos a revisarlo, pues. A dejar algún dedazo. Ingeniero, yo tengo pendiente el primer examen. ¿Quién es? Paul, me había dejado un trabajo extra. No, ese es Paul, ingeniero. ¿Cuándo lo va a presentar? ¿No? ¿Cuándo lo va a presentar? ¿Cuándo lo va a presentar? Pues en la otra clase porque ya terminó el tiempo. Bueno, para la otra clase lo ocupo. Sí, no, sí ya estaba listo, pero como el tiempo no da, entonces va a ser la próxima clase. Ingeniero. No le creo. Ajá. No, sí. En la plataforma solo están los de los exámenes, ¿verdad? Solo eso, sí. De ahí de lo de las tareas a ustedes no les aparece. Ingeniero. No me sale porque... Sí sale. Bueno, al menos yo estoy revisando y no aparece lo que es. No, es que no salen las notas, sino que en donde está la clase. Sí, ahí tiene que salirle. Sí, sí sale. ¿No es el control de notas? No, no están ahí. Ah, sí, porque yo estaba viendo el control de notas. Ahorita le mando captura de dónde está. Ah, dale. Ingeniero, bueno, o sea que la plataforma, ¿cuántos puntos hay entonces? Si son 3 examencitos. 40. 40 puntos. Ah, pues ya reventado entonces. 10 y 20. No, hombre, es que ahorita yo no sé qué les pasó. Ahorita no es que les pasó, hay unas notas ahí que... No, ingeniero, no es que vi que, bueno, en el examen, tercer examen, habían preguntas que tal vez uno creía que era verdadera o falso o algo explicativo y al final no, se confundió, pues. Sí, pero en la otra sección que le doy, yo no sé, hay una diferencia exagerada. No sé qué les pasó a ustedes. Miren, ven. No, sí, incluso. Grupo, aquí están los grupos, como quiero que trabajen. El grupo 1, ahí están los integrantes. ¿Están viendo la pantalla, va? Esta es la pantalla, o hay una pantallita una pantalla negra a la esquina superior donde salen ahí, eso. Harold, Omar, Shirley, Ricardo y Kevin van a trabajar con 10 hembras y un macho. Listo. Eneidi, Ángel, Fernando, Daniela y Aldo van a trabajar con 16 hembras y un macho. Paul, Jimmy, Dennis, Sheila y María van a trabajar con 23 hembras y un macho. 23 hembras. Sí, y un macho. Mazoni, Karen, Juan, Norales y José Obando van a trabajar con 28 hembras y 2 machos. Luis, Víctor, Brian, María Reyes y Elisa van a trabajar con 33, ¿va? 33 hembras y un macho. Dos machos serían, señor Inge. Sí, 50 y 2 machos.
El grupo 5 también. ¿El grupo 5 con cuánto dije? Con un macho dijo, pero son 2. Sí, son 2 machos, sí. Son 2 machos. Ingeniero, Bueno, disculpe, miren. ¿de qué trata la asignación? Miren, ve, vamos a hacer un plan de inversión. Entonces, para el otro miércoles, lo que quiero que tengan ustedes es las instalaciones calculadas. Las instalaciones. O sea, cuántas cuadras van a necesitar de cada, en cada uno de los proyectos y de cada una de las diferentes unidades que van a haber en la granja. Y van a trabajar con pedidos mensuales. Ustedes van a sacar los cerdos mensualmente, todos van a ser mensuales. Entonces, ustedes tienen papel y lápiz ahí. En el caso de los berracos, van a estar en cuadras individuales y le van a dar a un berraco 3.5 metros cuadrados. En el caso, miren, nos vamos a conectar otros 5 minutos porque no va a haber tiempo para... Se conectan inmediatamente después unos 5 minutos porque ya no pasa acá. En los barracos dijo 3.5, ¿sí? 3.5 de los berracos. Las hembras vacías, 2.5 metros cuadrados cada hembra. Las jaulas de gestación van a medir 0.6 metros de ancho por 2.10 metros de largo. ¿Puede repetir, ingeniero? Jaulas de gestación 0.6 de ancho por 2.10 de largo. La maternidad. Disculpe, ingeniero, ¿me puede repetir que no escuché? Las jaulas de gestación van a medir 0.6 por 2.10 de 0.6 de ancho por 2.10 metros de largo. Las maternidades van a medir 1.60 de ancho por 2.40 de largo. Repita. La maternidad mide 1.60 de ancho por 2.40 de largo. Ahora el postdestete. Los cerdos de inicio van a medir 0.40 metros cuadrados por cerdo. Eso es lo que va a requerir. 0.40 metros cuadrados por cerdo. En crecimiento le van a dar 0.80 metros cuadrados por cerdo. Y en engorde 0.40 por año. ¿Cómo dijo, ingeniero? En crecimiento. Crecimiento 0.80. 0.8. Ya, listo, gracias. Y en engorde o final 1.20. ¿Tienen los datos? Metros cuadrados sería en corte al final. Ingeniero. Todos son metros cuadrados. Bueno,
los que les di de engorde son metros cuadrados, 0.4, 0.8 y 1.2 son metros cuadrados. Ingeniero, ya los tenemos. Una Ok. sugerencia. No creo, Ahora no creo usted, disculpe, no cree usted ¿Perdón? mejor sería. Disculpe, Leo, que lo interrumpa. ¿No cree usted que sería mejor que esos datos se los mandara a Elisa y que Elisa los mandara al grupo de la sección de nosotros? Porque Está me bien, imagino que algún vamos a- compañero no copió todo. En un audio que los Ahora, envíe. miren, algo importante que quiero decirles. Cuando ustedes se pongan a trabajar, se van a llenar de varias dudas. Entonces, mándenme WhatsApp de las preguntas concretas, ¿no? Tampoco esperen el último día para trabajar en eso, porque lo que van a hacer es, lo que quiero que tengan ustedes para el próximo miércoles listo, es el cálculo de las instalaciones que van a necesitar en cada una de las áreas, vacías, gestantes, maternidades, inicio, crecimiento, engorde. Y además el área de construcción. Entonces, con esos valores que les di, ustedes van a sacar el área de construcción que van a hacer. Y entonces ustedes van a, bueno, si ustedes les toca decir que van a hacer 10 cuadras de engorde, entonces esas 10 cuadras ustedes las van a poner en el papel, las van a dibujar y lógicamente me imagino que le van a poner un pasillo en el centro. Y ese pasillo también deberán sumarle el área. Y al final, cuando tengan toda la construcción en metros cuadrados, la van a multiplicar por 3.500 lempiras, que es lo que se supone que cuesta el metro cuadrado de construcción de una porqueriza. Y ahí les va a salir la construcción, el costo total de construcción. Entonces esto, mantengan la comunicación conmigo, porque el miércoles sí voy a necesitar que 3.500 lempiras por metro cuadrado. Ingeniero, Dígame. ¿cuál debe ser el ancho del pasillo? No, 1.20, 1.50, no sé, ustedes miren. Desde luego que una carreta debe pasar por ahí, no van a hacer algo muy pequeño. Y la otra cosa que quiero decirles es que si quieren hacer alguna bodeguita o alguna oficina, métanla ahí, ¿va? Con todos los Mickey. Sí, ustedes pónganme ahí. Entonces eso el miércoles lo vamos a revisar. Por ahorita eso. Ya la otra semana ya vamos a dejar otras cosas. Y yo el dato que les doy es de que las entregas son mensuales. El resto de los datos ustedes sáquenlos de ahí, de los ejercicios que hemos hecho, que son datos normales, ¿no? Ingeniero, podemos utilizar el promedio de estete, utilizamos 10 o 11. ¿Cómo? Promedio de estete, utilizamos 10 o utilizamos otro dato. No, eso ustedes, se los dejo a ustedes. Saquen de los ejercicios los que mismos hicimos. datos que usamos en el examen. Pueden usarlos, los mismos. Pueden usar esos. ¿Otra pregunta? Bueno, y no, entonces ahí vamos a quedar en contacto vía WhatsApp. Listo, ingeniero, muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, Inge. Bueno.